este año, quizá este año se discutiría, se votaría una posible reforma electoral. Las posiciones lucen irreconciliables de un bando del otro. Hubo marcha en defensa del INE el pasado domingo. El presidente anuncia una movilización para el 27 de noviembre. Él la va a encabezar. ¿Qué viene? ¿Y cuál es el fondo? ¿Cuál tendría que ser el fondo de la discusión más allá de la estridencia, de la pirotecnia, del ruido? Lucy Bravo, ¿cómo estás, Lucy? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Carlos Mota, querido Hola, Carlos. buenas noches. Buenas noches, Arturo Dam. Manuel, Lucy y Carlos, Arturo? muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, varias cosas. Primero, pues la disputa ya está en la calle también. Unos marchan en un sentido, otros marcharán en otro. Medirán fuerza, están en un juego de vencidas, van a medir su músculo. Y el fondo parecería, tendría que ir encaminado a la legislación electoral, pero estamos, no sé si estamos perdidos o estamos entretenidos con el ruido, Carlos, con la estridencia. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que no vamos a salir de ahí, de esa estridencia, de ese ruido. Tristemente no vamos a salir de ahí porque me parece que uno de los problemas que ya se convirtió en problema central es que ante las dos posturas, ¿no? La de renovar al INE, como quiere el presidente, cambiarlo por otro INEC, ¿no? Y ponerle otros atributos a los consejeros electorales, a los magistrados, en fin, pues está en contraposición de lo que la oposición está percibiendo y defendiendo ahora, ¿no? Que es lo que ya mencionabas, la marcha para defender al INE y tal. Y lo que se convirtió ya en un tema de fondo es que no existen los vasos comunicantes entre las partes. Y eso me parece un tema grave, porque el fondo efectivamente es la reforma o no reforma de lo que es estos organismos electorales, los mecanismos, los instrumentos con los cuales elegimos a los representantes. No obstante, si los actores políticos no tienen la capacidad de hablar, si a lo mejor en la Secretaría de Gobernación o los propios coordinadores parlamentarios de los diferentes partidos, en fin, no han tenido la capacidad de negociar, creo que estamos ante un problema todavía más grave, porque eso significa que la democracia no está siendo funcional ya a la hora de pues presentar iniciativas de este corte, naturaleza y profundidad, ¿no? Yo creo que los temas que el presidente toca en su iniciativa son atendibles, muy atendibles. A mí me parece que no debe haber instituciones, ni el INE, ni ninguna, que sean sacrosantas, intocables, que no puedan evolucionar en el tiempo. Desde hace mucho los mexicanos hemos hablado de que, por ejemplo, el tema de los diputados plurinominales debe estar sujeto a revisión para ver si queremos menos, más, cuántos. Hay países que tienen pues menos diputados, ¿no? Que nosotros tenemos 500, son muchos, son pocos. Ese tipo de cuestiones me parece que sí son atendibles. Yo he dicho aquí en esta mesa y lo repito, yo creo que los consejeros del INE, pues a mí sí me gustaría que sean ciudadanos y que un dentista, por ejemplo, pueda ser consejero. Si no va a ser así porque se necesitan pues temas como técnicos jurídicos muy importantes que lo puedo admitir, entonces que no nos digan que son ciudadanos, porque entonces lo que se requiere son 11 tipos técnicos con doctorado o un PhD en temas de elección pública, ¿no? Bueno, ok, entonces no son ciudadanos, ¿no? Son académicos o doctores en derecho, es otra cosa, ¿no? Bueno, ciudadanos también, pero no son, vaya, que puedes realmente a cualquier persona llevarlo a esa posibilidad. Entonces yo creo que sí estamos atrapados en un problema que ya se volvió central, que es esta incomunicación entre las partes. Sí, porque parece que estamos en una batalla entre bandos, un juego de narrativas, y están orillando a los mexicanos a tomar partido, a estar de un lado o a estar del otro, a estar con un bando o a estar con el otro. No, inclusive pensar que la reforma electoral propuesta por el presidente supone la desaparición del INE, lo cual no es cierto de ninguna manera. Yo estoy de acuerdo con Carlos, hay muchos puntos atendibles de la propuesta de reforma de López Obrador. Si me permite resumirlos rapidísimamente. El primero, el cambio de nombre, INE a INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Bueno, eso es algo cosmético, ¿no? Porque gustan las consultas. Sí, bueno, eso, claro, eso también iría, pues a lo mejor va a haber más consultas, ¿no? Reducir la cantidad de diputados de 500 a 300, de entrada yo estaría de acuerdo. Senadores de 128 a 96. Porque se eliminarían los plurinominales. Se eliminarían los de lista en el Senado. Sí, y los de lista, pero dada la manera que pretende la reforma de López Obrador de elegir, por ejemplo, habría puros plurinominales, ¿no? Entonces también es ahí, pero bueno, que sean de elección directa o plurinominales, reducir el número creo que es importante, ¿no? Luego, reducir el número de consejeros del INEC de 11 a 7,
bueno, mientras sea un número impar para que si hay votación se pueda desempatar, estoy de acuerdo. El tema del financiamiento a los partidos, que solamente se le diera financiamiento el año en que hubiera elecciones y que luego los otros años tuvieran que recoger sus propios fondos, tiene una parte positiva, pero también tiene otra parte negativa, porque quien aportara más pues podría secuestrar a los partidos, etcétera, etcétera. ¿No? Reducción a 30 minutos diarios de propaganda, tanto en radio como en televisión, a mí me parece bien, porque todos hemos padecido ¿cómo se llama? El espoteo, ¿sí? De aquello, ¿no? Disminuir la participación en la consulta popular de 40 al 33% para que sea vinculante, yo ahí lo dejaría en 40, ¿no? Para ser un poquito más estrictos, pero bueno. Y otra cosa, ¿no? Eliminar órganos estatales, electorales, locales, pues eso también habría que atenderlo con cuidado. Y lo del voto electrónico, pues habría que ver si realmente de manera electrónica se puede garantizar el sufragio efectivo. Donde yo veo, Manuel, el tema candente, el tema de realmente discutir es la elección de los consejeros de INEC. A ver, yo estoy de acuerdo con Carlos, a ver, un dentista pudiera ser consejero del INEC. A ver, si cualquier ciudadano puede formar parte del poder legislativo, cualquiera, puede ser diputado, senador, que tienen la tarea más importante en un país, que es hacer las leyes, ¿por qué un dentista no podría ser consejero del Instituto Nacional Electoral y de Consultas? La pregunta es cómo llegaría ahí, porque lo que se está... ¿Cómo llegan hoy y cómo lo propone el presidente? Bueno, a ver, ¿cómo llegan hoy? Sí, la designación actual de los consejeros del INE lo hace la Cámara de Diputados. Sí. Y la de los magistrados del Tribunal... O sea, se lo reparten los diputados de acuerdo al número de legisladores que tienen. ¿No? Se lo reparten los partidos de acuerdo al número de legisladores. Tantos diputados tienes, tantos asientos te tocan en el Consejo General del INE. Así es. Y ahora, lo que se propone con la propuesta es que el presidente proponga 20, ¿sí? El Poder Legislativo proponga 20, la Suprema Corte de Justicia de la Nación proponga otros 20, tienes 60 nombres. Y nosotros elegiríamos de entre esos 60 a quienes queremos que lleguen al Consejo. Los ciudadanos a través de su voto. Los ciudadanos a través de su voto. Okay. Ahí podría entrar, por ejemplo, perfectamente bien un dentista, como también podría entrar si lo eligieran como se elige actual, podría ser un dentista. Ahora, aquí el tema es hasta qué punto estos 60 personajes propuestos desde el poder no tendrían que estar respaldados por algún partido político en serio para poder hacer campaña para que tú y yo los eligiéramos. Y otra cosa que nadie ha tocado el tema, y perdón, pero me sale el economista, ¿cuánto costaría ese tipo de elección? Depende cómo sea, ¿no? Porque si lo votas de manera electrónica, mucho más barato que si pones toda la estructura electoral, mamparas, urnas, papeletas, etcétera. Lucy, ¿cómo lo ves? Es que, bueno, hay tantos temas. Yo, de entrada, retomando este último punto que mencionaba Arturo, yo, al contrario, yo creo que no se está tocando el tema de fondo, y es que tendríamos que estar aprovechando esta situación o esta circunstancia para discutir el hecho de que no tendrían que estar ya los partidos políticos al interior del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y entonces involucrarlos en este tema de que ahora ellos estuvieran apoyando a los consejeros y ayudarles a hacer campaña, a mí me parecería incluso un retroceso. Pero más allá de eso, hay puntos positivos y negativos, como en toda discusión. Sin embargo, no podemos olvidar cómo llegamos a este punto donde claramente hay un impasse, y me llama la atención porque esta sería la cuarta ocasión en la que se plantea una reforma de esta naturaleza a nuestro sistema político electoral. Sin embargo, creo que es la primera vez que se observa este grado de impasse, de encono, de polarización, y sí me llama la atención porque precisamente creo que responde a un tema justo de los partidos políticos que son incapaces de sentarse y tener un diálogo con la cabeza fría y que realmente ponga a los ciudadanos en el centro de la discusión, que es al final del día lo que tendrían que estar haciendo. Y por otro... O de hablar con claridad, ¿no? Porque yo lo que escucho son discursos ya muy cerrados, muy armados, donde dicen, el INE no se toca. Total. Está bien, eso piensan, el INE no se toca. Cualquier organismo, cualquier legislación, cualquier cosa es mejorable, es perfectible, como para que no se toque, pero parece que detrás de ese discurso, esa narrativa... Que es una manipulación, tal cual. Sí, es un discurso manipulado porque no hay una intención explícita de a ver, y genuinamente muchos atentar ciudadanos... contra la muchos ciudadanos salieron a las calles el domingo de buena fe a protestar, pero ahí estaban los partidos políticos y sus agendas entremezclados. Y ni una palabra yo escuché sobre el financiamiento, por ejemplo, que reciben 6,000 millones de pesos cada año los partidos políticos. ¿Por qué los mantenemos? ¿Por qué reciben un año que no es electoral
tal carretada de recursos, que se mantengan ellos a sí mismos o que los mantengan sus y lo que militantes. hacen con los recursos, ¿no? Una y otra vez hemos platicado aquí de cómo ellos ponen las reglas, las violan y terminan pagando el castigo con nuestros propios impuestos, ¿no? Entonces, ahora, es un ganar-ganar para ellos. Pero nada más rápidamente, yo sí quisiera detenerme en el punto en el que se plantea así una reducción de costos importantes para, por ejemplo, el propio INE, el tribunal, etc. Eso claramente es algo positivo, porque sí, también tenemos una burocracia excesiva. Sin embargo, digamos, hay una paradoja, porque también se plantea aumentar ciertas atribuciones. Por ejemplo, el tema de las consultas. Eso también va a significar más burocracia, más recursos, etcétera. Además de que a mí sí me parece que es una figura pues muy compleja, que podría convertirse en una especie de arma política discrecional y que pues estaría incluso supliendo la labor del propio Congreso, que estaría al final del día o sería el encargado de legislar. Pero una vez más regresamos a que el fondo del asunto, es decir, los recursos públicos que se destinan a todo el aparato político electoral en nuestro país, pues siguen pues prácticamente a merced de los partidos políticos, de sus dirigentes. No hay rendición de cuentas real en el tema, por ejemplo, de la reducción de los diputados y de los senadores. A mí me preocupa muchísimo que se esté optando por un modelo donde pues prácticamente sean puros plurinominales, ¿no? Y entonces, ¿dónde quedaría ahí la posibilidad de realmente exigir o tener una rendición de cuentas para personajes en específico para buscar los mejores cuadros? A mí me parece que hay una falla de origen en toda esta problemática a la que hemos llegado, que tiene que ver con que el presidente López Obrador lanza esta iniciativa hace ya algunos meses y por lo que él transmite, por lo menos en las mañanas que yo escucho la gran mayoría de ellas, no parece estar escuchando lo que viene del otro lado, ¿no? Y eso me parece que sí, el presidente tendría que pues hacer un poco de reflexión respecto de, a ver, él llegó ahí a la presidencia porque en el INE se hicieron las reglas, buenas o malas o como queramos, tal que pues se respetó el voto y por una inmensa cantidad de votos él pudo llegar a donde está, junto con muchos de los pues gobernadores de Morena, legisladores que están dominando el Congreso. Entonces yo creo que desestimar al INE como un activo en este posicionamiento público que ahora ya tienen las cosas, no porque él no lo quiera quitar, de hecho no quiere, ¿no? Lo que quiere es evolucionarlo, como lo estamos diciendo, pero ya las cosas han llegado a un punto en donde no se está valorando efectivamente este fondo y me parece que esta sal y pimienta ya que le pone para la marcha del próximo 27, ¿no? de noviembre, pues contrapunteará aún más las posiciones. Ya vimos, pues todos los secretarios prácticamente toda la tarde han estado diciendo, yo voy a estar con el presidente, vamos a conmemorar los 4 años, otros vamos a defender la cuarta transformación. Pues cada quien le va a dar el toque que quiera, pero yo creo que vamos a llegar a los siguientes días con una marcha que sea contra los de la oposición y a favor del presidente. Bueno, y en eso se va a resumir todo. Y en este contexto, pues ya revivió, parece ser que con fuerza va por México, ¿no? Ya PRI, PAN, PRD dijeron hoy pues que sí van en contra de la reforma, dicen, ¿no? Que sí confían unos en otros. Sí. Qué lástima del tropezón aquel con el PRI y Alito por la cuestión de la militarización, pero que bueno, pues que un mal paso lo da cualquiera. Que ya no hay necesidad, dicen, de afirmar nada porque ahí está la palabra empeñada. ¿No? Ahora, a ver cuántos llegan a la marcha del presidente. Si a la pasada marcha del INE llegaron 10,000, ¿no? De acuerdo a cifras oficiales, pues vamos a decir que serán el doble, pues serán 20,000. Serán 20,000, ¿no? ¿A la del domingo? Sí, bueno, eso dijo decía Martí Batres. Ya después matizó el presidente, calculó como 60,000 y Claudia Sheinbaum entre 60 y 65,000. No, eso sí. Mira, yo sí estuve en la marcha del domingo, fue algo muy interesante ver todo lo que pasaba ahí y lo que sí llamaba la atención era la cantidad de gente. ¿Sí? Ahí sí, de 10,000, 12,000, bueno. A ver, yo no soy quien para calcular, pero de qué. No, había mucha gente. Muchísima gente, mucha más de 10,000. Y el presidente tiene muchos años siendo, si no dueño, sí, digamos, sintiéndose muy cómodo en las calles, en la movilización. Buena parte de su carrera política se ha construido precisamente ahí, entonces vuelve, digamos, a un terreno en el que se siente cómodo, muy cómodo. El asunto es que otra vez estamos en el ruido. O sea, de nuevo estamos en el número de cuántos fueron, cuántos no fueron, si están unos a favor de los otros, si unos odian y los otros contestan con adjetivos. Y el fondo...
hablando del fondo... ¿Dónde está el fondo? No podemos perder de vista que la propuesta sigue su curso, digamos, en San Lázaro, ¿no? Sí. Y no podemos perder de vista lo que se esté discutiendo y que incluso el propio Ejecutivo planteó la posibilidad de este famoso Plan B, ¿no? Plan Que B. sería reformar a partir de las leyes secundarias y Para lo no cual tocar la Constitución. nos llevaría también a un escenario pues de muchísima incertidumbre y que podríamos verlo también en un futuro próximo elevarse a controversias constitucionales, atorarse en los tribunales, etcétera, y entonces lo único con lo que nos vamos a quedar al final del día va a ser precisamente el encono en las calles y lo que se ha generado. Pero ya decía Ignacio Mier hoy, ¿no? Que parece que el 23 se podría llegar a... Sí. A ver, él dice, haya o no consenso, haya o no dictamen, nosotros a partir del 23. Y luego ya el 28, Exacto. 29, que se vaya al Pleno, ¿no? Pero creo que hablaba de todo o nada, la constitucional, cosa que obviamente no va a pasar. Y ahora, futureándole un poco, todo este encono en torno a la reforma, ¿qué efecto puede tener en las elecciones del 24, no? También, porque si esto dura hasta el 24 Pues de eso y se muy trata, probablemente eso ¿no? dure, y lo que sea luz, y bueno, a ver, lo que pasa es que el Plan B, que supone reformar las leyes sin tocar la Constitución, las reformas legales que propone el Plan B de López Obrador, muchas de ellas sí son inconstitucionales, ¿no? Entonces te tendrías que ir a una controversia constitucional, etcétera, etcétera, y bueno, pues esto se puede eternizar, y si no hay nada para el 2024, pues las elecciones del 2024 se llevarán a cabo con las reglas actuales, con el INE actual, y habría que ver entonces, pues, Pero cómo... lo grave de ese escenario es que el país termine, la sociedad termine, pues clasificándose en estos dos grupos, Sí, en claro, donde es, totalmente de acuerdo. es, digamos, un país y sociedad de leyes y de constitución, en donde mucha gente quiere pues que las reglas que están actuales se respeten y la evolución de las reglas sea, pues digamos, bajo el orden constitucional actual, o un país informal de acarreados, con mítines masivos llenos con autobuses, en donde dice, pues no importa lo que hay, aquí puedes poner leyes secundarias que lo que queremos realmente es la consulta popular y cambiar las reglas para que pues se elijan a las personas de otra manera, ¿no? Entonces, es país de leyes contra país de informales. Eso yo creo que es lo que estamos orillando a tener durante los siguientes Y meses. ahí quien jugaría el papel fundamental sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Si todo esto llega a esas instancias. Sí, el problema ¿no? es abajo, ¿no? El problema, digamos, es más allá, como lo dice Carlos, más allá, digamos, de las posiciones encontradas, ¿qué pasa con el ciudadano de a pie? Que va quedando orillado a tomar partido, a estacionarse en un lado o en el otro, a formar parte de un Ahí la bando o del paradoja, otro. que quien tendría que estar al centro de la discusión, al centro del Instituto Nacional Electoral, al centro de los partidos políticos, es el último en ser tomado en cuenta. Porque además, si no hay modificación, pues los consejeros 4 que se tendrían que elegir el próximo año se van a designar con la fórmula actual, con el mecanismo actual. Sí. Es decir, Morena tiene la mayoría y Morena podría poner a los 4 consejeros Así puede ocurrir, electorales. pero digamos, si las reglas se quedan como están y no hay cambios, digamos, el pueblo en general pues va a quedar en el ánimo de lo que el presidente López Obrador está queriendo. Además, si lo ves en economía es lo mismo, porque la mayoría de la gente en este país está en la informalidad y la minoría trabaja en una empresa formal. Y es una proporción más o menos similar. Es más o menos el espejo que tienes, pero en el espectro político. Sin duda. Bueno, y eso que todavía falta un rato para el 2024. Imagínense, si no. Arturo, muchas gracias. Gracias, Manuel, Lucy, Carlos, muchas gracias. un gusto. Oye, celebro tu espíritu navideño que ha empezado. Ya es Navidad casi. Ya casi ¿De qué es nos viernes. perdimos? ¿De qué Ya nos casi puso es el árbol. ¿Ya puso el árbol? 2023. No, me ya. sorprende. No, Hay que me estar sorprende. ya de Fíjate, avanzada, no por todos son adelantado. Grinch, no todos son No Grinch, todos, Carlos. no todos. Espero que ustedes lo pongan pronto. Gracias a los Contágenos, tres. contágenos. Gracias. Hasta mañana. Pásela muy bien.